Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Nos da mucho gusto que estén aquí, que nos acompañen. Y esta tarde vamos a tener este seminario con nuestro compañero Everardo Rodríguez, y él nos va a hablar acerca de la nueva ruralidad, agroindustria en el norte de Guanajuato. Les voy a dar una pequeña introducción. A partir de los gobiernos neoliberales hemos visto la discusión entre campesinistas y descampesinistas. Los cambios de estrategias para la sobrevivencia de las familias campesinas, vieja y nueva ruralidad. Las expectativas para el desempeño y/o autonomía laboral para los profesionistas en formación en el norte de Guanajuato. ¿Qué tanto conocen los actuales estudiantes cómo era la vida en sus familias y comunidades? ¿Cómo obtenían los recursos para sobrevivir sus familiares? En la actualidad podemos observar el contraste sobre el avance de la agroindustria y la manufactura y sus implicaciones en la oferta de trabajo. Es necesario explorar otras posibilidades de desempeño laboral y arraigo al territorio. Y de esto se va a tratar el seminario con el profesor, el maestro. El maestro Everardo Rodríguez Gutiérrez es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, con maestría en desarrollo rural. En su trayectoria es profesor investigador de tiempo completo también en la UNAM, investigador asociado a la Universidad Autónoma de Nayarit, investigador responsable del Seminario de Agricultura del Colegio del Bajío, y es profesor de tiempo parcial en la Licenciatura de Desarrollo Regional de la Universidad de Guanajuato. Y ha tenido diversas publicaciones, y les comento también que nos ha traído unos libros para obsequiarles a algunos de ustedes. Y bueno, pues damos el tiempo al maestro para que nos hable sobre este interesante tema. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Pues en primer lugar, gracias Yolanda, gracias Roberto, gracias Liz, gracias Laura, que estás por allá a la distancia, por la invitación a estar el día de hoy aquí con ustedes, charlando, comentando pues acerca de todas estas situaciones que se vienen dando pues prácticamente en todos los espacios, ¿no? Pero de repente, o más bien casi siempre, lo más prudente es que nos toque hablar pues del espacio en el cual estamos nosotros habitando, en los lugares donde transcurre nuestra actividad. De ahí que hoy hablaremos un poquito acerca de pues los procesos de desarrollo en términos generales, las tendencias que han seguido aquí en esta parte del estado de Guanajuato, del norte de Guanajuato, que es donde viven la mayoría de ustedes, igual también nosotros. Entonces es una región, un espacio al que quiero pensar que si no todos, cuando menos la mayoría de los aquí presentes, pues vivimos, pertenecemos, y por lo tanto, pues tenemos derecho a disfrutarlo, pero también pues nos toca cuidarlo, nos toca tomar esa parte de responsabilidad en ello, ¿no? Y bueno, muy bien. Pues quisiera comenzar por compartirles una inquietud que yo traigo, ¿verdad? Y que pienso que es muy posible que para ustedes suene raro eso de nueva ruralidad, ¿verdad? Porque pues veo sus caras, veo sus rostros, y me imagino que todos ustedes ya nacieron en este mare magnum de cambios en el que ha surgido esta cosa que se le ha dado en llamar la nueva ruralidad, ¿sí? Sin embargo, quienes nacimos un poquito antes que ustedes, unos días, ¿sí? Pues nos tocó todavía presenciar, digamos, parte de cómo eran las cosas antes de que se nos viniera esta avalancha de cambios y de transformaciones, ¿no? De tal manera que a lo mejor para nosotros
queda más presente o está más presente, pues esta idea que podríamos ir manejando ahorita en la charla como la vieja ruralidad y la nueva ruralidad, ¿no? Pues de repente los académicos se inventan términos que a veces no comprende uno a la primera vista, ¿no? Pero bueno, yo creo que si nos vamos guiando por los términos viejo y nuevo, yo creo que podemos ir dándonos una idea, ¿no? Yo quisiera ir abordando el tema más más hablando de la región que hablando de los conceptos, ¿sí? Porque, pues afortunadamente, de este tema hay muchas cosas escritas, se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, y bueno, podríamos pasarnos mucho tiempo hablando de lo que otros han escrito sobre el tema, ¿no? Pero aquí la intención es que hagamos un esfuerzo por referir el tema a lo que está sucediendo en este territorio y sobre todo poder un poco explorar pues las expectativas que se presentan, que hay enfrente para ustedes que están en formación y que bueno, esperemos que en este proceso pues tenga un peso importante el quedarse en el territorio, ¿no? Los que nos formamos hace rato, pues nos formaron para irnos de los lugares donde nacimos y bueno, hemos venido a caer a otros donde nos han adoptado, ¿sí? Y bueno, como ya tenemos tiempo por acá, pues ya decimos que somos de acá, ¿no? Y entonces, pues aquí la idea es ir dando algunas pinceladas, algunas nociones que pues nos permitan un poco valorar esta realidad en las que estamos, en las que vivimos y bueno, pues a veces la lucha por la vida pues se está dando aquí, ¿sí? No se está dando en otros lugares. Muy bien. Dicho esto, pues vamos a hablar un poco de bueno, ok. Vamos a hablar un poco del norte de Guanajuato, ¿sí? Y bueno, el norte de Guanajuato suele llamarse a toda esta parte, digamos, si venimos de Celaya y damos el brinco a la montaña que está digamos, de Calderón hacia acá y trazamos imaginariamente esa línea por lo que le llaman la Sierra de las Codornices, de allí hacia arriba y de allí hasta Jichú, hasta la Sierra Gorda, pues todo eso sería de manera genérica el norte de Guanajuato. Sin embargo, pues todavía es muy grande ese territorio y todavía es muy, muy diverso, ¿verdad? Los que son, seguramente ustedes que son de comunidades, que conocen varias comunidades, que conocen otros municipios, pues tendrán muy claras algunas diferencias, por ejemplo, entre aquí donde estamos en San Miguel, o Jichú, o Atarjea, o San Diego de la Unión, y bueno. Pero la parte del norte de Guanajuato que está, digamos, por así decirlo, más poblada, donde están ocurriendo procesos más intensos de transformación, es, digamos, toda esta región que forma el cauce del río Laja, ¿sí? Que se conoce como Cuenca Alta del río Laja, y últimamente, de manera alternativa, se le ha llamado la Cuenca de la Independencia, ¿sí? Estamos en un territorio que forma parte de un territorio todavía más grandote, que es el semiárido mexicano. O sea, abarca hasta Coahuila, hasta Texas, hasta por allá, ¿sí? Pero la partecita de ese gran semiárido que corresponde al norte de Guanajuato es la que nos interesa por ahora, y basta con decir que pertenece al semiárido y que además a nivel del estado de Guanajuato es la región más seca, es donde menos agua hay, ¿sí?
Entonces tenemos esa particularidad ya que nos va haciendo tomar distancia de otras regiones, de otros espacios de aquí, del mismo estado, ¿no? Ya lo comentaba, lo que define a esta cuenca, nos vamos a referir a esta cuenca que es el área que alimenta, digamos, al río Laja, ¿sí? Llamada Cuenca Alta del río Laja o Cuenca de la Independencia. En lo sucesivo me voy a estar refiriendo solamente como Cuenca de la Independencia porque pues son elecciones que uno tiene que hacer, ¿no? Como este nombre surge de una serie de elementos que aparecen de manera diferente e incluso con una lógica distinta a los términos que oficialmente se ha manejado la cuenca. Entonces vamos a referirnos a este espacio como Cuenca de la Independencia, ¿no? Esa superficie de captación de agua, todos esos pequeños ríos, todas esas corrientes que ustedes identifican seguramente y que caen al río Laja, ¿sí? Están regadas, están distribuidas en un espacio de más o menos 7,000 kilómetros, ¿no? ¿Sí? Hay diferencias muy pequeñas en la cifra, ¿verdad? Hay quien se atreve a decir que no son 7,000, que son 7,017, sí, pero bueno, creo que la diferencia no es importante como para hacer de ello una discusión. ¿A qué equivale esa superficie? Para que tengamos una idea, pues digamos que estamos hablando de una superficie más o menos del tamaño, un poco más grandecita del estado de Aguascalientes, ¿sí? Eso es solamente la Cuenca de la Independencia, ¿sí? El norte de Guanajuato, pues es todavía más grande, ¿no? Y bueno, en este espacio, al paso del tiempo y al irse definiendo, digamos, la organización administrativa de los distintos niveles, pues quedan incluidos de manera total los municipios de Dolores Hidalgo, aquí San Miguel Allende y San José Iturbide. Esos caben completitos en la Cuenca de la Independencia, ¿sí? Una parte importante de San Felipe, otra parte de San Diego de la Unión, otra parte de San Luis de la Paz y otra parte también de Doctor Mora, ¿no? Así como pedacitos más chiquitos de los municipios de Ocampo, de León y de Guanajuato. Entonces, estamos hablando de lo que ocurre en esas delimitaciones, ¿no? Y bueno, aquí está más o menos la imagen de lo que les acabo de platicar. Entonces, este es el territorio al que nos vamos a estar refiriendo preferentemente aquí en la charla, ¿no? Muy bien. Pues como todos los territorios, este es mucho más antiguo que los más antiguos que estamos aquí sentados, ¿no? Sí. Sin embargo, aunque se registra que hubo gran actividad y estuvo ocupado por grupos indígenas antes de que llegaran los españoles, ¿sí? No vamos a referirnos a eso para que no se me espanten, ¿sí? Vamos a considerar que las transformaciones que se fueron dando en este territorio, pues comienzan justo con la llegada de los españoles. Los grandes cambios que se dan en el territorio es a partir de la colonización española, ¿no? Y ya habíamos dicho hace rato, en este espacio llueve poco y casi nunca se sabe cuándo va a llover. Es decir, muy errático. ¿Sí?
el proceso de transformación pues comenzó con una serie de actividades que se llevaban a cabo aquí. La minería, que bueno, todos ustedes saben o han escuchado, y tras ella pues llegaron la ganadería, luego vino la agricultura y luego vino como que se me está acabando ¿sí? Y también todo un proceso de manufacturas, particularmente textiles, ¿sí? De lo que, bueno, va concretando aquí para hablar de la expresión de ese fenómeno aquí en San Miguel, pues con lo que fue la fábrica de la Aurora, que también yo espero que todos ustedes conozcan, y si no, vayan a conocer, porque ahí hay muchas cosas que tienen que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, pues la minería entre todas las cosas que ocupaba para ser productiva, pues era, por un lado, fuerza de tracción animal, por otro lado, pieles, y por otro lado, pues también alimentos. Entonces, la ganadería fue una de las actividades que se fomentó muy fuerte desde el principio de la colonia, incluso más fuerte que la agricultura. Por eso estamos hablando que es un territorio también en origen más minero y ganadero que agrícola, ¿no? Pero bueno, pues los cambios nos han ido llevando a otros rumbos, ¿no? La agricultura, pues comenzó a practicarse en áreas muy chiquitas, digamos, en las márgenes de los ríos, de estas corrientes, ¿no? Pero como la población de la región el poblamiento de la región fue muy rápido, pues también la demanda de alimentos creció, y los centros abastecedores pues estaban al principio por allá, por Puebla, por esas partes, ¿sí? Después aquí en el Bajío, pero bueno, pues querían tenerlos lo más cerca posible, y entonces inicia un proceso de expansión de la ganadería, fundamentalmente en los siglos XVII y XVIII, y con ese proceso comienzan a hacerse pequeñas obras de riego, ¿verdad? Por ahí todavía hay algunos vestigios de algunas viejas presas coloniales, la presa de Santa Rosa, por ejemplo, aquí cerca, ¿sí? O la cantera por acá, ¿no? Entonces, todo eso hizo que la agricultura fuera creciendo y fuera desplazando a la ganadería de las tierras planas hacia los montes, hacia la montaña, ¿no? Hasta que la agricultura se convierte en la actividad, digamos, agropecuaria dominante ya hacia finales de mediados del siglo XVIII y principios del XIX, ¿no? Pues los sistemas de trabajo eran muy peculiares, muy interesantes, con muchos detalles. Tampoco nos vamos a detener en esto. Basta decirles que esos procesos de trabajo fueron tan estables, ¿sí? Que duraron toda la colonia, duraron todo el siglo XIX y duraron, digamos, hasta los años 60, 70 del siglo pasado. Claro, renovándose, y esa es una parte muy interesante de cómo todas esas estrategias coloniales de trabajo, pues sobrevivieron hasta los años 70, los años 80, ¿sí? En que llega, digamos, la modernización del campo, las políticas de modernización. Recuerden que la modernización pues se apoyó en dos cosas básicas, en la agricultura y en la industria. La agricultura ya existía, entonces había que hacer que fuera más productiva, etcétera, y la industria pues había que alentarla y que establecerla, ¿no? Entonces, con el motivo de empujar esa modernización, pues a mediados
en la segunda mitad del siglo pasado se construyen nuevas obras de irrigación en toda esta parte, varias presas. Bueno, la presa emblema pues es la presa Allende, pero también se construyeron la presa Peñitas o Peñuelas, Álvaro Obregón, San Juan de los Llanos, por allá por Dolores, Los Reyes y Jesús María. Según esto, pues eran para controlar las avenidas. Decíamos que la lluvia es muy errática, llueve pocos días, pero a veces cuando llueve de manera muy intensa y el agua, pues, como dicen en el campo, baja de sopetón, ¿no? Y entonces había que hacer esos controles, ¿no? Con esas presas, ¿no? Y al haber agua también de las presas para regar, pues se da otra ampliación, se da otra ensanchada, digamos, el área agrícola, ¿no? Pero al poco tiempo, esas obras de captación de agua tuvieron impactos importantes, sobre todo hacia abajo, hacia esta parte de abajo, digamos, el sur de Dolores Hidalgo y prácticamente toda esta parte de San Miguel, y luego pues se fueron extendiendo a toda la cuenca, provocando una disminución de los escurrimientos. Es decir, que el agua de lluvia y superficial que se captaba ya comenzaba a ser menor. Pero como el crecimiento de las áreas agrícolas demandaba más agua, entonces, pues y el agua superficial ya no alcanzaba, pues entonces, bueno, pues vámonos al agua subterránea, y comienza a partir, digamos, de los años, comienza de manera fuerte, digamos, a finales de los años 50, 60, 70, 80, una perforación brutal de pozos para las áreas agrícolas, que venía así, como decimos, pianito, más lenta, pues desde los años 40, incluso desde los 20, ¿no? Pero impacta de manera importante a la cuenca esta perforación masiva de pozos, este crecimiento también enorme de la frontera agrícola, y por lo tanto también la introducción de otros cultivos diferentes a los tradicionales. Es decir, los tradicionales pues eran maíz, frijol, chile, cuando mucho, calabaza, ¿no? Porque eran los productos pues que consumían la mayor parte de las familias, no solo de la región, sino de los alrededores, ¿sí? Y lo que se producía era prácticamente para el consumo regional. Los pequeños excedentes pues se vendían, digamos, aquí con los vecinos, ¿no? Querétaro u otras partes del estado, sobre todo hacia Guanajuato y León o hacia San Luis Potosí, pero seguíamos hablando de un mercado regional, de una producción que no se quedaba literalmente toda aquí, pero que tampoco iba muy lejos, ¿no? Entonces, todo esto se va traduciendo en una serie de cambios que podríamos ir sintetizando de la siguiente manera, ¿sí? Digamos que durante toda la colonia hasta mediados del siglo pasado, la producción agrícola fue básicamente maíz y frijol. Y su destino era para la alimentación de las familias, de las mismas familias productoras, campesinas, ¿no? Quienes llegaban a tener algún excedente, pues lo vendían también aquí dentro de la región. Pero ya hacia 1960, junto al maíz y al frijol, aparecen el chile como cultivo ya masivo, ¿sí? No intercalado en la milpa, sino ya con superficies exclusivamente sembradas con chile, y la alfalfa, ¿sí? Y viene también un repunte allí de la actividad ganadera, tanto en la región, ¿sí? Pero sobre todo el destino de buena parte de esa alfalfa eran
o siguen siendo de alguna manera todavía las regiones ganaderas más o menos cercanas acá, sobre todo hacia el norte, ¿sí? Que hay más sequía todavía, más necesidad de forrajes, y hacia el vecino estado de Querétaro. Pero, ¿qué sucede? 20 años después, digamos en las décadas de 1980, 1990, pues aparecen todo este conjunto de cultivos nuevos, ¿verdad? Que genéricamente le llamamos hortalizas, pero que son cultivados ya de una manera muy diferente, ya no con métodos tradicionales, ya no con la yunta, ya no con el pequeño tractorcito, sino que requieren maquinaria, por una parte cada vez más especializada, por otra parte requieren una serie de insumos químicos sobre todo, en cantidades también cada vez crecientes, y pues también demandan importante mano de obra, ¿sí? Que paradójicamente es una mano de obra que no es solamente de aquí de la región, ¿sí? Hace no mucho me tocó andar caminando un poco por allá, por algunos puntos de Chiapas, aquellas partes, y me encontré que de San Cristóbal, de las Casas, cada semana parten 2 camiones con gente que viene para acá a trabajar pues en la agroindustria, en los invernaderos, en esas pantallas blancas que de repente nos aparecen cuando vamos caminando, ¿no? Entonces, podríamos decir que para efectos de cambios relevantes y los cambios que están más cercanos a nuestras vidas y a nuestro quehacer, pues son justamente estos impactos que llegan a través de la agroindustria, ¿no? Y con ellos, pues también viene un cambio, no nada más en lo que sucede de manera física con la producción en el campo, sino también de lo que sucede en la organización laboral de nuestras familias, ¿sí? Hasta antes de eso, pues la familia vivía básicamente de lo que daba la tierra, ¿sí? Y su principal fuente de ingresos o su principal fuente de subsistencia, pues era lo que producían ahí, su maíz, su frijol. Hoy parece ser que la parcela, los que tienen parcela, los que conservan parcelas, porque también se dio un proceso muy activo de venta de tierras, pues se ha invertido con ellos la prioridad de la milpa, ¿no? Y lo que produce la milpa es muy poquito, ya no resuelve las necesidades de la familia. Entonces, los miembros de la familia tienen que irse a otros empleos, a hacer otras cosas, ¿no? Y esta dispersión laboral de los miembros de la familia, pues bueno, es lo que vamos a ir conociendo, identificando nosotros justamente como impactos y expresiones de esto que le estamos llamando la nueva ruralidad, ¿no? Y bueno, pues para explicarla, les decíamos que no íbamos a echar mano de los que han escrito otros que saben mucho de esto, sino que íbamos a tratar de traducirla para que la comprendiéramos más al nivel de la región donde estamos pisando, ¿no? Entonces, vamos a ver que antes de que surgiera toda esta avalancha de cambios, pues había algo que yo aquí nada más, no es un concepto realmente muy utilizado, ¿sí? No, prefiero llamar la ruralidad convencional, que era todo lo que conocíamos antes como ruralidad, que decirle vieja ruralidad, ¿no? Pero pues desde allí había una visión como que muy lineal de las cosas, ¿sí? Y que lo rural se definía desde lo urbano, ¿sí?
porque el rumbo del país pues era hacia la urbanización, hacia todo esto, ¿no? Entonces se explicaba simplemente por una diferenciación dicotómica entre, bueno, cuáles son los espacios que podemos decir son rurales y cuáles no lo son, ¿sí? Y como el principal elemento era la subsistencia, pues bueno, también la vincularon mucho con la producción para subsistir. La vincularon mucho con la parcela, con la milpa, pues con el campo, ¿no? Y esto más o menos pues se veía y se fundamentaba en pues la llamada teoría de la modernización. Digamos, no crean que la modernización fue nada más llegar y aventar los tractores, perforar pozos, tirar fertilizantes, insecticidas y demás, ¿no? Sino también hay toda una organización conceptual que bueno, los que trabajan estos temas le llaman teorías del desarrollo, y una de ellas es pues la teoría de la modernización. Y entonces decían, pues lo rural tiene que ver con producir en la milpa y cuando mucho en el traspatio, pero con muy poquitas actividades, ¿sí? Entonces, pues ahí simplemente las familias viven de lo que producen, ¿sí? En esquemas de trabajo realmente muy poco diversificados, o sea, muy constantes, muy estables, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando vienen estos cambios? ¿Sí? Cuando vienen esto, que aquí sí es algo que en lo que convergen pues la mayoría de los académicos que trabajan el tema en llamarle a esto nueva ruralidad, ¿no? Y yo la comentaba al principio que pues cuando se empiezan a aparecer todos estos cambios, pues no crean que fue porque que fue muy tranquila la cosa, ¿no? Ay, pues ya están y ya, ¿no? Entonces, hubo distintas proyecciones de lo que podría ocurrir hacia el futuro con esos cambios, ¿no? Entonces, unos decían que al industrializar el país y al abrir fuentes de empleo en las ciudades grandes y medias, pues el campo iba a quedar vacío, ¿no? Y que los campesinos pues eran prácticamente un sector social destinado a desaparecer. Eso decían unos, ¿no? Sí, los famosos descampesinistas. Y otros decían que no, que el campesinado no iba a desaparecer con eso, que tendría que transformarse, tendrían que ocurrir cambios en la vida de los campesinos y comenzar a concebirlo de una manera más amplia, porque concebir al campesino solo en la parcela, solo como trabajador del campo, pues no define todo lo que ocurre en la vida, en la familia de los campesinos. Hay muchas otras cosas que se llevan a cabo ahí, pero a esas cosas que se llevaban a cabo, pues con las transformaciones que se fueron dando, pues se les fueron pegando otras cosas más, ¿no? Como estas que decíamos, ¿no? En la familia, pues trabajan un ratito la tierra, otro ratito venden algo, otros se van a la fábrica, otros se van a distintas actividades. Es decir, de repente hay una pluriactividad en las familias, ¿sí? Y esa pluriactividad es la que hace que la familia siga existiendo y que eso sigue siendo vida campesina, ¿sí? Entonces, ya la tierra, el vínculo con la tierra, sobre todo productivo, no es suficiente para decir esto es un proceso de vida campesina, ¿no? Entonces pasamos a un momento en el que lo que se produce en las parcelas ya no es lo más importante, ya no es la principal fuente de sustento de las familias, ¿sí? Y, en consecuencia, los miembros de la familia necesitan incorporarse, buscan incorporarse
otras actividades que son muy diversas, muy diversas, desde el trabajo domiciliario en casa, desde el trabajo doméstico en las mismas localidades o las ciudades cercanas, ¿sí? En la fábrica, en la agroindustria, sobre todo aquí en la región, en la agroindustria y en la manufactura. Y bueno, todo eso hace posible que la vida campesina siga existiendo, pero ahora con estas características, ¿no? Entonces se abre ese gran debate entre, digamos, los mentados descampesinistas y los campesinistas que decían, es que los campesinos, los hombres del campo, con toda esta avalancha de cambios, no les va a quedar otra más que reinventarse. Y reinventarse es, pues, la parcela no es lo único. Hay alrededor otras posibilidades, otras opciones, ¿no? Pero además se construyen nuevas identidades, se concibe, se piensa a la vida campesina y al propio campesino, pues ya de manera muy diferente a como pues se pensaban nuestros padres, ¿no? Yo soy hijo de campesinos, entonces, pues ellos se pensaban así, ellos era su mundo, su rutina, su mundo menos agitado que el que nos tocó. Entonces se da ese gran cambio, ¿no? Y bueno, creo que es momento de hacer un espacio, porque por ahí pedimos que nos apoyaran, algunos de ustedes, tratando de preguntar en sus familias o en sus familiares ahí cercanos o amigos, un poco cómo era la subsistencia de las familias campesinas, digamos, de sus papás, abuelitos o bisabuelitos, para reconstruir primero un poco esa imagen, no con datos que otros escribieron, sino más bien con datos que ustedes hayan extraído, ideas o relatos de eso, y que pudiéramos comentar también, que nos pudieran comentar también algunos de ustedes, pues cómo es ahora la dinámica en sus familias, para que veamos aquí en este primer corte como que esa gran diferencia entre lo que podría ser la vieja ruralidad y la nueva ruralidad, ¿no? Entonces, pues voy a pasar el micrófono de aquel lado, ¿sí? Vamos a pedir primero que si de manera voluntaria, al menos dos de ustedes nos pudieran comentar qué saben o qué saben, qué les han dicho o qué averiguaron de cómo subsistían las familias antes de esta avalancha de cambios. Luego vamos a cómo es ahora, ¿no? ¿Quién nos quiere platicar eso? ¿Quiénes aunque no les hayan pedido que lo averiguaran, pero qué saben, qué han platicado con sus viejos, con sus viejas? De pronto por ahí se decía que, pues básicamente, la actividad que hacían, pues vaya, quedamos que la agricultura. Entonces, si se quería dar ahora sí que un extra pues de producción, vaya, pues, lo que hacían era pues, rentar algún terrenito, algo extra a lo que ellos tenían. Hoy en día ha desaparecido mucho eso porque, bueno, por lo menos para la región donde yo vivo, muchos de los agricultores sus terrenos les dan otro uso. El terreno que se usaba para agricultura ahora se usa para lotes comerciales o para estructuras. ¿Allá? Bueno, yo, una persona muy cercana a mí me contaba que su vida anteriormente era dedicada solamente al campo y a la ganadería. Esto con fines de subsistir durante largos periodos, por ejemplo, mataban animales y la carne la secaban con sal para conservación y estar comiendo carne durante los periodos. Casi no bajaban a lugares muy poblados, se encontraban como que subsistiendo de lo mismo. Las escuelas le quedaban muy lejanas.
como que toda su vida se dedicaba al campo y a los animales, no había más. Y pues ahorita ya cambiaron de visualización, ya se dedican a otras cosas, ya la visualización, y dejaron un poco abandonado el campo, ya no le dicen la importancia para sacar de ahí para producir, sino de algunas otras actividades día a día. Muy bien. ¿Allá? Antes de estar en mi ciudad, creo que tengo una entonces el campo era más como todo orgánico, todo natural, todo manual. Por ejemplo, para quitar maleza, pues era con arcadón o a mano arrancar la maleza. Actualmente pues ya se utilizan herbicidas, ya vemos como la preparas, se aplica y pues ya para la tarde, al día siguiente ya no tienes maleza. Para abonar tierra, pues la tierra pues era con estiércol de los animales y así, ahorita pues aplican un fertilizante, foliar o antes de sembrar pues los fertilizantes que necesites según el cultivo que vas a producir. Y pues ese es el cambio o lo más marcado que yo veo, sino el cómo nutrir o el cómo también la cosecha. Antes pues era que los campesinos fueran con su voz, cortar el maíz a foliar, era ir a arrancar el frijol de manera manual. Pues actualmente no, pues ya tienes la cortadora, la empastadora, pues ya es todo más fácil, más práctico y ya en lugar de contratar gente para que lo hagan, pues ya con una sola persona en la máquina, pues lo tienes en cuestión de horas. Muy bien. ¿Alguien más? Allá. En mi familia anteriormente, mis abuelos se dedicaban al campo. Hoy en día mis padres no lo hacen y sin embargo yo estoy estudiando una carrera al campo y efectivamente anteriormente pues mi familia hacía lo mismo que estaban mis compañeros. Se trabajaba al campo definitivamente desde que el niño tenía, no sé, 7 años ya se empezaba a dedicar el amor al campo. Con el tiempo nos dimos cuenta de que pues definitivamente no es un trabajo fácil, no cualquiera se dedica a ello. Entonces, pues es más fácil dedicarte a una zona industrial, ya que es una fábrica o cualquier otro así. Entonces, definitivamente el cambio ha sido brutal, porque nosotros teníamos la costumbre de decir, tengo ganas, como por ejemplo, de una manzana y contábamos con el árbol de manzana en la casa. Hoy en día no es así, como dice mi compañero. Es más fácil decir, ¿sabes qué? Voy a vender una casa de 6 por 7 metros cuadrados y voy a vender el resto porque eso me va a dar consecuencia de dinero. Dinero que a su vez me va a dar la facilidad de hoy en día poder comprar lo que yo necesite en el supermercado sin importar justamente el cuidado de la tierra que la compañía. Muy bien. Por allá atrás. Porque no vamos a seguir hasta que participen todos. Uno más, uno más. Allá. Oh, pues, yo creo que es muy interesante ver esto de los periodos que hubo entre la ganadería y después se incluyó la agricultura, como mencionó. Pero hubo casos en que se relacionaron bastante, ¿no? Por ejemplo, como decía mi compañera, acá antes era abonar los terrenos, pero a la vez se utilizaba, no sé, la pastura también para tu ganado, ¿no? De ahí obtenías también, pues, el estiércol, que es lo que es abonado. A su vez, con la pastura, pues, podías tener tu ganadito y de ahí vender. Entonces, se relacionaba una actividad con otra, o se logró hacer esa relación. Y creo que pues, era muy interesante, ¿no? Ahora, creo que en ranchos certificados o para exportar, se prohíbe tener animales, de hecho. A pesar de que antes pues, eran, ¿no? Ahora se prohíbe totalmente. Sí, abonar. Sí, hombre, sí, sí. Pues como ven, es un empujadero de cosas, ¿no? Donde las cosas que van apareciendo nuevas van desplazando, van empujando a las orillas a lo que estaba antes que se expresaran estos, ¿sí? Pero quisiera rescatar de la última intervención que efectivamente nosotros
pues para efecto de hablarlo, de decirlo aquí, hacemos alguna separación ahí como por bloquecitos, ¿no? Pero allá afuera todo está integrado, allá afuera todo está conectado, ¿no? Y por periodos hay actividades que llegan a ser más importantes que otras, pero eso no hace que se pierda la conexión entre ellas, simplemente cambia esa manera de conectarse, ¿sí? Y bueno, mientras sean cambios que se desprenden de esa misma lógica de procesos, pues pareciera que les permite convivir y que se genera como que relaciones con cierta estabilidad. Aquí el tema es cuando entra un cambio muy fuerte, muy potente, como fue el caso de la agroindustria, donde se dan alteraciones que ya no tienen retorno, que ya no es posible regresar, revertir, ¿no? Hoy vean qué bonita, qué verde está la presa Allende, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues esa no es más que una expresión de todos los desechos químicos, tanto de la agricultura como de las actividades urbanas que caen ahí, que hacen un caldo de cultivo pues muy bueno para que el lirio se reproduzca y en la presa, ¿no? Pues muy bien. Con esto, por lo que escuché, creo que sí va más o menos marcándose la diferencia de lo que podríamos llamar la vieja ruralidad o la ruralidad original, ¿ah? Está como el horario de verano, ¿no? La ruralidad de Dios, si quieren decirle, el horario de Dios, y la nueva ruralidad, ¿no? Pero vamos a ver ahora, vamos a continuar. Ay, Dios. Ahí está. ¿Qué implica esto, pues, no? O sea, eso es lo que pasa. Esa es como que una descripción de lo que más o menos ha venido ocurriendo. Pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? ¿A qué responden, no? Y digamos, toda esta invención de lo que es la nueva ruralidad, pues bueno, no es más que también una manera de responder, ¿sí? O de acomodar, o dirían nuestras abuelitas, de remendar, ¿sí? Las limitaciones o el gran fracaso que representó la llamada modernización del campo, ¿sí? ¿Fracaso para quién? Pues para los principales promotores, ¿no? Y los principales promotores, pues, no eran los campesinos, ni eran los productores locales, eran, pues, las agencias internacionales, ¿no? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y por ahí podríamos seguirlo, ¿no? Entonces, quienes consideran, quienes toman acciones o tienen el poder para, según ellos, corregir el curso, pues bueno, son los que van impulsando estas nuevas tendencias, ¿no? ¿Cómo juega aquí la agroindustria? ¿Sí? Bueno, pues la función de la agroindustria es establecer un nuevo modelo de agricultura, ¿sí? Que es básicamente un modelo extremadamente depredador, ¿sí? Y extremadamente alterador del medio ambiente, ¿sí? Pero además de eso, deja fuera su misión, su visión es desaparecer la agricultura campesina, ¿no? ¿Sí? Y reducirla justamente a una función de complemento de la subsistencia. ¿Por qué?
porque no es la subsistencia de la familia campesina, digamos, tradicional a que le interesa la agroindustria. Es que se ocupe muy poco tiempo en cultivar su parcela, ¿sí? Y se libere tiempo para que se pueda alquilar en la agroindustria, ¿sí? Entonces, esto es lo que provoca en un primer momento, ¿no? Entonces, pues al irse estableciendo el cambio, como comentábamos, pues las familias se ven obligadas a participar en muy diversas actividades, ¿sí? Y de buscar cómo insertarse en, digamos, lo que se fue construyendo como parte de este modelo y que se conoce ahora como los nuevos mercados laborales, ¿no? ¿Sí? Y de tal manera que, pues a lo mejor, para los que ya son nietos o bisnietos de los, digamos, campesinos de generaciones anteriores, pues a lo mejor para muchos de ellos ya la tierra poco o nada les dice, porque pues hay que pararse a las 5 de la mañana, hay que irse a la fábrica, hay que regresar en la tarde, ¿sí? Y bueno, no hay tiempo para mirar el entorno, no hay tiempo para ver cómo está nuestro pueblo, cómo están nuestras montañas, ¿no? Y mucho menos para ir a dar una visitadita a la vieja parcela del abuelo, ¿sí? Las prioridades pues van cambiando, ¿no? ¿Qué pasó aquí en la Cuenca de la Independencia? ¿Cómo esto se fue haciendo presente aquí, ¿no? Bueno, primero, para que la agroindustria esté aquí, ¿sí? Pues requieren tierras, ¿sí? Entonces, lo primero que hizo la industria es comprar o rentar tierras. Y las dos cosas se les dieron muy bien porque aquí históricamente, pues la gente casi vende la tierra como vende los pollos, ¿no? ¿Sí? Y si no, pues también es costumbre rentarla. Trabájala tú y ahí pues, me pagas la renta, ¿no? Pero además de eso viene el control de los procesos productivos, ¿sí? Es decir, como este tipo de agroindustria ya no produce para el mercado local ni para el mercado regional, sino básicamente para los mercados de exportación, ¿sí? Que tienen una serie de exigencias sobre los productos y eso significa mayores controles en los procesos productivos y mayores controles en la forma como debe comportarse la mano de obra, es decir, los miembros de las familias campesinas que van ahí, ¿no? Entonces, estos elementos van configurando a la agroindustria como un actor. Dicen los académicos, a veces son muy elegantes, como un actor extractivista, ¿no? Pero es un mosco que llega y que chupa y se va y ya no regresa ni el cambio, ¿no? Como lo dice. ¿Esa extracción en qué consiste? Bueno, pues primero del agua, ¿no? O sea, ya controlaron las tierras, ¿sí? Ahora hay que controlar los insumos, ¿sí? Pero todo lo que le puedas meter encima a la tierra, llámense semillas mejoradas, transgénicos, fertilizantes y demás, no funcionan si no tienen agua. Entonces hay que extraer el agua y viene todo este proceso de extracción, ¿sí? Y
lo que se produce con esa agua, pues se va. Se va. Entonces, sucede ahí un fenómeno casi de exportación virtual del agua. ¿Sí? El agua está aquí abajo de donde estamos sentados nosotros, pero nosotros no la podemos sacar tan fácilmente. El agroindustrial sí la puede sacar para producir brócolis, coliflores, espárragos, en fin, que luego manda a los mercados extranjeros. Entonces, ahí va agua, ¿no? Y esto se llama extracción de bienes naturales, ¿sí? Que en principio, pues corresponden o deberían beneficiar a quienes viven ahí en ese territorio, ¿sí? Y bueno, pues parece ser que no es así. Dicen los que saben que hay como distintos guardaditos de agua allá abajo, ¿sí? Y que hay el guardadito más cercano, que era, yo creo que conocieron nuestros abuelos o bisabuelos, de que hacías un pozo a mano a 10, 15 o menos metros y allí estaba el agua, ¿sí? Después pues lo podrías hacer hasta 50 o 60 metros y allí seguía el agua, ¿no? Y dicen los que saben que esa agua que está ahí es agua joven, ¿sí? Que es agua joven, pero dicen que esa agua joven ya se acabó, ya no hay, y que ahora los pozos andan arriba de 100, 200 o incluso más metros de profundidad, y lo que están extrayéndose de ella es agua fósil. Eso quiere decir que es agua que tiene miles de años allá. Esa es el agua que se está gastando ahorita, ¿no? Se calcula que en la cuenca debe haber alrededor de un poco más de 3,000 pozos reconocidos, más los que no se sabe que existen, pero que extraen agua, ¿sí? Y que con esos 3,000 pozos están regando alrededor de 70, 80,000 hectáreas solo en la cuenca de la Independencia, y que en esas superficies pues se producen básicamente hortalizas y forrajes, es decir, alfalfa, coliflor, lechuga, rábano, todo eso, ¿no? Y entonces, los impactos de ellos, muchos, la mayoría, son impactos que llevan a niveles de deterioro que ya no son reversibles, por lo menos en la escala de nuestras generaciones, ¿no? O sea, puede ser que se genere algún cambio, pero a lo mejor la vida no nos alcanza para verlo, ¿no? Y por eso llamamos, ya no son reversibles, ya no. Y bueno, la otra extracción o la otra dinámica que trae es que, bueno, históricamente, desde que llegaron los españoles, hay quienes dicen que desde antes, pero bueno, la cosa es que más o menos desde siempre, en esta región es una región que ha recibido gente de otros lugares, pero también ha expulsado. Es una región también muy expulsora, pues todos los que se van al norte, ¿no? Y los que comentaba hace rato que vienen de Chiapas, Oaxaca, Guerrero a trabajar acá en la agroindustria, ¿no? Pero esa es fuerza laboral, esa es fuerza humana, que también se la están chupando. También se la están chupando porque son empleos que no tienen realmente ningún techo de seguridad social, no son mal remunerados, ¿sí? Y la fuerza humana pues tiene también su término, o sea, pero cuando ya no hay suficientemente de ese poder para hacer lo que necesita la agroindustria, pues ya no tiene valor esa fuerza humana, pero ya hubo una extracción también ahí de trabajo, y
pues más sutil, incluso hasta de valores, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que viene implicando este modelo agroindustrial, aparejado con este esquema de muchas actividades presentes ya en la vida de las familias campesinas, ¿sí? Y bueno, claro que los que chambeamos en las universidades y ahorita que me toca estar aquí con ustedes, pues bueno, pues también la educación tiene que ver con esto, ¿no? Y en general, digamos, la oferta educativa que tenemos en la región, pues es una educación orientada a hacer cosas operativas, ¿no? Aplicarle, a ser precisos en los movimientos y demás, ¿no? Es decir, formar más o menos mano de obra calificada, ¿sí? Nos llamamos profesionistas, pero en realidad somos como que unos obreros poquito mejor calificados que los que no fueron a la escuela, ¿no? Luego nos encontramos con ellos allá en la empresa, en la industria haciendo, ¿no? Pero se va olvidando aquello de que la educación es algo que nos hace libres. Como que eso de repente se va quedando más de lado y como que decimos, bueno, estudiamos pues porque queremos ser pues muy buenos en lo que estudiamos y queremos ser exitosos y queremos tener una buena posición de empleo. Todo eso es legítimo, todo eso está muy bien. El asunto es que también es importante, es necesario, diría yo, es urgente, pues ver qué va a suceder, qué estamos provocando con esas acciones, pues que nos toca hacer como empleados o como trabajadores de quienes nos indican, nos ponen la tarea, ¿no? Y me parece que este aspecto cada vez se toca menos en las escuelas, cada vez se toca menos en las universidades y que pero pues no por ello debemos renunciar a él, porque la vida, al menos a nosotros nos decían, oiga, pues mi hijo estudie para que usted sea el mejor profesionista de eso. Pues sí, a lo mejor sí, ¿sí? Pero es una visión muy limitada de la vida. Digo, qué bueno que sepamos hacer un oficio, que lo sepamos hacer muy bien, pero la vida humana es mucho más amplia, mucho más grande que eso, ¿no? Y creo que eso es importante no olvidarlo, ¿no? No rescatarlo, y yo creo que ahí hay muchas lecciones que podemos aprenderles a los abuelitos, ¿no? Porque a lo que veo en la universidad va a ser cada vez más difícil, más raro encontrar este tipo de valores, ¿no? Pero miren, los veo así como muy, con sus caritas, así como que muy tristecillos, como que este panorama está para llorar, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre hay que preguntarse qué se puede hacer ante esto, ¿sí? Y bueno, también hay alternativas, también algo que nos trae esta nueva ruralidad es justamente esa movilidad, también nos pone otras cosas enfrente, ¿no? Y bueno, eso es lo que ya dije, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que encontramos, no? O sea, de repente también se nos ocurre, ¿no? O es muy común que incluso en las universidades nos digan, no, pues es que hay que irnos a ver cómo le hace la planta Bimbo que está muy lejos por allá. Y como que vas teniendo la idea de que las cosas nuevas o las cosas buenas, las cosas de alternativa, tienen que llegar de no sé dónde, ¿no? Y bueno, eso es el mejor consejo para no hacer nada, ¿sí? Porque las alternativas están aquí. Las alternativas están en cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros nos tocará buscar cómo la libramos de mejor manera, ¿sí? Y entonces, pues aquí en el norte de Guanajuato se han hecho cosas, ¿no?
si bien no están tan generalizadas como a muchos nos gustaría, pues algo se está haciendo y son cosas que bueno, por lo menos nos señalan que hay posibilidades y que hay rumbos en los que hay que explorar y explorar más, ¿no? Y dentro de las cosas que se hacen aquí, digamos, del lado de lo que sería la economía, la producción de a pie, la producción, ¿sí? Pues están experiencias muy interesantes en un ejido de allá de Dolores que se llama La Colorada Emiliano Zapata, ustedes lo deben de conocer, ¿sí? Y bueno, ahí hay infinidad de proyectos alternativos. Le han intentado de todo, algunos han funcionado, otros medio funcionado, otros no han funcionado, pero esto así es. Esto así es, o sea, nadie nacimos sabiéndolo todo, y mucho menos con toda la experiencia necesaria. Entonces, en ese caminar, pues también se va construyendo, ¿no? Y el ejemplo de una organización, pues que tiene años, décadas aquí en la región, que es CEDESA, también ahí en Dolores, ¿no? Entonces, persisten todavía procesos de producción de básicos de manera alternativa, ¿sí? Hay un gran problema para las unidades pequeñas campesinas de que, bueno, puede ser que la tierra, dicen, ya se hizo floja la tierra, ¿no? No, pues ya le echaron a perder con tanto veneno que le pusieron antes, ¿no? Y entonces se están explorando, están buscando formas de seguir produciendo el maíz no transgénico, no el maíz comercial, sino el que se puede dar en esos lugares y que, bueno, tiene un vínculo directo con las familias, ¿no? Hay también toda una serie de proyectos autogestivos de las cuales la Colorada pues, también es ejemplo, ¿sí? Y algo muy importante que marcó el rumbo aquí en la región contra una especie de contracorriente a los procesos de modernización. Es decir, bueno, es que el maíz y el frijol para llevarlos al mercado no resulta, no conviene, ¿no? Entonces, la apicultura, ¿no? La apicultura, la pequeña apicultura, porque también hay la grande apicultura que pues, luego se los come, ¿no? Los pequeños invernaderos, habrá que rescatarle algo a la agroindustria, ¿no? Y bueno, no esos monstruotes de invernaderos, sino pequeños invernaderos que te permitan tener controlados ciertos niveles de producción para el consumo de la familia, para los vecinos, para los vecinos. Y una serie de productos alternativos que elaboran, ¿no? Desde jabones, champús, perfumes, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones de medicina alternativa, ¿verdad? Porque pues ahora también dicen que somos muy afortunados con todas las enfermedades raras que nos pegan, ¿no? Son enfermedades de la modernidad, ¿no? Y que dicen que pues solamente se curan solamente con aquello que viene de por allá de muy lejos, ¿no? Pero hay quienes dicen que no, que en el lugar donde vives está el medicamento que necesitas, nada más que tienes pues como que hay que buscarlo bien, ¿no? Y creo que muchos de esos grupos están haciendo cosas por ahí. Los temas de autoempleo, de empleo en cosas dentro de la comunidad, en empresas, en grupos de trabajo dentro de ellos. Y allí mismo, por los rumbos de la Colorada, pues hay una empresa que al parecer va escalando de manera importante, le llaman La Esperanza, no sé si porque sí se llama el pueblo, o porque eso representa una esperanza para quienes están en ese proyecto. Ojalá y sean en las dos cosas, ¿no? Y pues, grosso modo, decirles, ¿no? Sí está algo terrible la situación, ¿sí? Pero yo creo que justamente el darle alimento, el darle impulso a conocer estas cosas y a explorar, pues también es en el afán de irnos abriendo la mente a que hay posibilidades que podemos hacer, ¿no? Y que esto no es, lo comentaba hace un rato con Yola,
pues no es como la comodidad de subirse al tren o al autobús directo, expreso, y que ya te va a llevar a ese lugar irremediablemente, ¿no? Yo creo que este es un tren que sí viaja a mucha velocidad, pero que también trae muchos compartimentos, que también tiene muchas estaciones, y yo creo que sí nos toca poner a nosotros esa capacidad, ejercer esa capacidad de decidir en qué estación bajarnos, hasta dónde acompañar ese viaje de ese megatren, ¿sí? Y dónde bajarnos, ¿no? Pues, permanecer en este territorio, en este suelo en el que pues estamos, en el que caminamos, en que hacemos todo lo que nos toca hacer, ¿sí? Nos da muchas cosas con todo y lo grave que está, nos da muchas cosas, ¿no? Y yo creo que pues eso lleva pegada también algunas responsabilidades de parte nuestra, ¿no? En fin, pues yo aquí quisiera cerrar esta parte de la charla y pues me gustaría escuchar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes para pues que pudiéramos ir comentando cosas que sean cercanas al interés de ustedes. Muchas gracias, Everardo, muy interesante. Y sí deja así como un huequito, ¿no? Yo me pregunto, los chicos que están ahorita en agricultura, ¿cómo qué son sus piensos? Una vez terminando su carrera, como comenta también Everardo, hay alternativas de organizarse entre ustedes como jóvenes y crear pequeñas empresas sociales, empezar a producir a pequeña escala, porque hay un mercado aquí en la región, aquí en San Miguel, ¿no? Entonces, sí pueden pensar que es como nadar contra la corriente, pero creo que son las alternativas que tenemos ahora, en este momento. Muchos de ustedes vienen de comunidad, tienen sus familias allá. Creemos nosotros, como organización Educación Colaborativa, que hay alternativas en las cuales nosotros podemos ayudarles en cuanto a información o contactos con otras organizaciones o personas y crear sus propios, digamos, grupos, pequeñas empresas, ¿no? Que ustedes pueden hacer. Me interesa, Chico, comentabas ahorita que comentaba Gerardo sobre la esperanza. ¿Tú eres de allá o conoces allá este proyecto? No, yo soy de ¿La Colorada? De la Colorada. Ah, sí, la Colorada. Ah, pues, Mira, y tú que estás de cerca ahí, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué podrías compartirnos aquí? Pues, mire, yo lo que conozco que es el proyecto más grande y no fue allí, que se llama de la banda. de la banda. El proyecto Bueno, La yo Banda. trabajaba allí y también los apiarios, creo que a familiares, a mi abuela, creo que ellos también han sido muy apoyados por la Generación de Teresa, en Dolores. Y conozco eso y sí se ha visto que es como que ese proyecto mismo le va generando como autoempleos a las personas de ahí que trabajen cerca de la comunidad y que metan ingresos a sus familias. Y con los proyectos que se han dado como los apiarios y la medicina alternativa, pues ya son como para que tengan algo extra, ¿no? Algo de... Claro. Sí. Sí, y sobre todo es ese amor por la tierra, ¿no? Ahora ustedes como jóvenes, pues sí tienen un gran compromiso, nosotros también, pero hay cosas que sí se pueden rescatar todavía, de verdad. Ahí en La Colorada conozco gente y ellos venden algunos productos ahí en el mercado del Tosma, aquí en San Miguel de Allende. Entonces, empezando a organizarnos entre todos, de verdad podemos generar una economía local aquí en San Miguel de Allende, donde pueden participar gente joven, gente de otras comunidades, y entre todos pues poder apoyarnos. Entonces, hay mucho que rescatar, sobre todo en el tema del campo, muchísimo, porque como comentabas tú también, ¿no? Ya la gente que tiene tierra la está vendiendo, ¿no? O están construyendo casas, no sé, ¿no? Pero de verdad yo creo que sí podríamos hacer muchas cosas, tanto la gente que todavía está en el campo como la gente que vivimos ya en una ciudad,
pero que tenemos contactos o que estamos en proyectos, ¿no? De este tipo de economía local, de todo esto que necesitamos tanto. No sé, si alguien, hace mucho tiempo se acercaron a mí, di una plática sobre cooperativismo y se acercó un grupo de chicas, creo que era de Cerritos, que estaban produciendo vegetales. Y sobre ese tema les interesó cómo podrían hacerle para hacer una cooperativa, ¿no? Entonces yo creo que ese es un camino que tenemos que recorrer, o sea, hacer un poquito un alto y mirar hacia esas alternativas que comenta Everardo, ¿no? No tenemos, o sea, esto no lo vamos a parar, ¿verdad? La agroindustria, todo lo que se está dando aquí en el estado de Guanajuato, que va caminando, pero a toda velocidad, y los gobiernos que son estas alternativas que ellos tienen, ¿no? La gente del campo, tristemente, ahora ya es como mano de obra para estas agroindustrias, para estas maquilas, y dejan la tierra. Entonces se puede hacer mucho todavía en el campo. Y pues únicamente les quiero decir que en lo que podamos nosotros apoyarles con los contactos, conocimiento poco, mucho que tenemos, pero estamos aquí para hacer el cambio, porque creo que el cambio es para todos. ¿Sí? Si no tienen algún comentario de ustedes, alguien más que quiera participar, que quiera dar su opinión sobre esta plática. ¿Cómo que no? No se entendió nada, yo creo. ¿Verdad? No, sí se entendió. Sí. Sí. Pues a mí me gustaría únicamente con alguna persona que está en agricultura, ¿qué opina? ¿Qué le dejó esta plática? Un chico, una chica. Sí. Bueno, lo que yo entendí es que está muy bien que haya como el progreso hacia la modernidad, porque al final de cuentas nos ha beneficiado a todos, ¿no? Ha acercado alimentos a nuestras familias, también ha mejorado la economía de muchas personas, pero yo creo que también dentro de nuestra formación tenemos que volver un poquito hacia atrás a lo que hacían nuestros abuelos, lo que hacían los abuelos de ellos, porque ellos tenían como ese respeto y amor por la tierra, y siento que es algo que hoy en día se está perdiendo. O sea, solamente la estamos viendo como un de producción industrial, o sea, ya ni siquiera es de subsistencia, y ya no la estamos tratando con ese respeto que merece por ser nuestra. Sí. Lo que comentan sobre el amor a la tierra y el uso de, o sea, el verlo como un recurso más y no como algo para subsistir. Al final de cuentas, bueno, desde mi punto de vista, la agroindustria es mucha importancia. O sea, no es como que todas las personas podamos producir nuestra propia comida en nuestra casa. Y pues, si vemos la sobrepoblación que hay y la cantidad de personas que hay en el mundo, pues entonces, pues sí es muy importante verla como un recurso. O sea, sí hay que cuidarla porque pues es un recurso agotable, o sea que en algún momento pues te lo vas a acabar, pero también nosotros como pues ahora sí que estudiantes de agricultura tenemos que verla como un recurso, como una forma de subsistir, pero también hay que cuidarla, porque como dicen, había un debate muy grande sobre que el uso de agroquímicos te daña el suelo y que provoca cáncer. Sí, pero si no lo utilizas de la forma adecuada, por eso hay que prepararlo. No es como que ir y aventarle el litro de fertilizante y ya. Hay que tener una preparación o hay que investigar sobre cómo utilizarlo. Sí, pues son muchas cosas que tenemos que ver, pero sí tenemos que voltear a ver hacia atrás lo que se está quedando, lo que se está dejando. Y pues yo en esto sí, lo que comentabas ahorita, sí se puede cultivar todavía.
la gente que tiene tierra, sus parcelas, por supuesto que sí se puede cultivar. Un caso muy latente es, por ejemplo, en CEDESA, esta organización que tiene sus traspatios, y tú debes de conocer en La Colorada, mucha gente tiene su producción de traspatio y todo. Entonces, imagínense si eso podemos hacer en la gente que tiene su tierra en el campo, o inclusive aún en la ciudad, los que vivimos, por ejemplo, en San Miguel, ya una ciudad, podemos tener ahí pues nuestros jitomates, nuestros chiles para consumo propio, o sea, no es para competir, para ir a vender a X lugar, porque no. Ahorita tenemos que ver esa gran ventaja que podemos todavía tener, esa enseñanza de los abuelos, de la gente que cultivaba la tierra, y de ahí podemos nosotros iniciar también todo esto, ¿no? Entonces, sí se puede, porque también un tema que es otro tema que no lo vamos a tratar, pero por ejemplo la soberanía alimentaria, ¿qué está pasando? Ahorita que tú comentas esto, ¿no? Que los químicos de todo esto sí se pueden usar en menos medida y todo. Eso yo no lo creo, porque aunque se sepa, a la agroindustria lo que le conviene es producir rapidísimo. Entonces, sí, procesarlo y producir, o sea, ¿tú crees que a los dueños de esta agroindustria se van a poner a detener? No, vamos a empezar poco a poquito para no dañar la tierra o para... Cuando yo consumo una lechuga de un supermercado, ¿qué tanto realmente tiene ya de contaminantes desde ahí? Entonces, es hacer conciencia, ¿no? O sea, no vamos a parar esto, pero nosotros creo que podríamos cambiar un poquito nuestra mentalidad y empezar también nosotros a producir, ¿no? Sí, yo creo que con relación a los comentarios, pero sobre todo el último, efectivamente, no es saludable ver las cosas de color blanco o de color negro. O sea, no, los extremos, el todo y el nada, definitivamente no son una buena vía para cualquiera de las opciones, ¿no? Entonces, el tema, por un lado, es un tema de escalas, ¿sí? Y cuando hablamos de esta parte que no nos gusta mucho de la agroindustria, es justamente la escala y el destino de ese beneficio. El 80-90% de lo que se produce en estos dos, los monstruos más visibles de la agroindustria, pues son Taylor Farms y la Minita, ¿no? ¿Sí? Bueno, es muy difícil que nosotros en nuestros mercados locales, ¿sí?, podamos tener acceso a lo que es el corazón de lo que ellos producen, porque esa producción se va a mercados extranjeros, principalmente estadounidense. Sí queda algo en el mercado, dirán, no, pues yo sí he probado los brócolis de Osabiaga y su familia, sí los hay, ¿no? Pero son justamente los que no entran, los que no entran para allá, ¿no? Entonces, bueno, ellos de esa manera resuelven y de esa manera, digamos, consiguen que sus empresas sigan teniendo el éxito que ellos buscan. El tema es que la ocupación de los espacios productivos por ellos es cada vez mayor, y la ocupación para hacer producciones de espacios, para hacer producciones en una escala, digamos, más familiar o más local, se está perdiendo, ¿no? Entonces, claro que hay que tomar cosas, o sea, no es nada del modelo, ¿sí? Pero sí, yo creo que es muy importante tener clara la dirección en la que va caminando ese modelo, ¿no? Y sí, nosotros queremos, por ejemplo, todos estaríamos aquí, estoy seguro de acuerdo en que todos queremos que el mundo sea mejor. Pero puede que lo que es un mundo mejor no sea exactamente la misma que estamos imaginando todos. Bueno, y eso está bien. Pero lo importante es que cada quien estemos convencidos de lo que para nosotros es el mundo mejor. Y entonces empujar el mundo en ese sentido. ¿Sí? En ese sentido. O sea, tener ese motivo
personal, individual o familiar, al nivel que cada quien lo construya, pues bueno, yo quiero que el mundo, quiero que las cosas caminen en esta dirección. Pues atízale a esa dirección. Yo creo que ese es aquí el asunto, ¿no? Y pues sí, el tema es que sí hay efectos irreversibles en la naturaleza, ¿no? Hablábamos del como algo muy visible, el lirio en la presa, ¿no? Bueno, es una consecuencia de muchas cosas que se han hecho tanto en las ciudades como en el campo, ¿no? Y que, bueno, pues van ahí y provocan esa situación, ¿no? Entonces, pues yo sí reiteraría la invitación a que encuentren, yo creo que ya lo tienen, clarifíquenlo y no suelten su motivo para avanzar hacia ese mundo mejor que cada quien quiere. Muchas gracias, Chico. Muchas gracias, Nayeli. A nombre de Educación Colaborativa y Centro para la Justicia Global, agradecemos su presencia y pues continuaremos viéndonos más adelante. Muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ay, ¿y ahora qué le hago?